fiesta mágica. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer unas fresas con crema, que es la receta más fácil y económica que van a encontrar. Solo son 3 ingredientes, uno de ellos son las fresas. Aquí tengo 1 kilo de fresas o 2 libras. Yo ya las tengo lavadas y desinfectadas, listas para comenzar a usarlas. El segundo ingrediente que ocuparemos son 16 onzas de crema ácida o sour cream, que es precisamente la crema que usamos para los tacos, y 3/4 de azúcar. Yo estoy usando azúcar granulada, que es la que uso siempre. Si no les gusta mucho el dulce, pueden comenzar agregando media taza y a partir de allí agregar el azúcar a su gusto. Quitamos toda la parte de las hojitas, la parte verde, y vamos a comenzar a cortar la fresa en trozos. El tamaño ya depende de lo que ustedes quieran, pueden ser grandes, chiquitos, como ustedes gusten. Como pueden ver, ya tengo todas mis fresas cortadas en trocitos y de esas solo voy a reservar 1,5 tazas de las fresas porque la voy a utilizar para hacer nuestra cremita deliciosa que ahorita les voy a enseñar a preparar. En una licuadora vamos a colocar todo el contenido de nuestra crema y si se fijan, la consistencia es una consistencia más sólida, más espesa, que es lo que buscamos para que al final no nos quede una crema muy aguada. Agregamos posteriormente el azúcar, como les comento, puede ser entre media taza y 3/4, depende del nivel de azúcar que a ustedes les guste y de la acidez o el dulzor de la misma fresa, ¿verdad? Para que combine perfectamente. Y bueno, pues al final agregamos la taza, es 1,5 tazas de fresas para darle un sabor riquísimo a esta cremita. Ahora simplemente licuamos y listo, es todo lo que hay que hacer. ¿A poco no está súper fácil? Como pueden ver, a diferencia de otras cremas que son blancas, esta toma un color rosita tipo coquette que se ve muy bonito y diferente. Ponemos las fresas en los recipientes en los que los vamos a servir o vender y llenamos de la crema. Yo les recomiendo que no tapen completamente las fresas para que se vean tanto en la parte de los laterales como en la parte de arriba. También le pueden poner ya después unas fresitas y esto hace que luzcan más y que sean más apetitosas a la vista. Y así de rapidito y sencillo tenemos un delicioso postre para disfrutar con nuestra familia o para vender, también es una excelente opción. Y bueno, pues ha llegado el momento de probarlas y de verdad que es una delicia, pero no me crean a mí. Para eso les traje una invitadita especial que no miente y que, como pueden ver, se saboreó las fresas de principio a fin y no dejó ni una gota de la cremita. Juzguen ustedes, ¿creen que le haya gustado? Bueno, pues suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para recibir más recetas e ideas como esta. ¡Hasta pronto!